La palabra para hoy es en caída libre. Generalmente los seres humanos queremos movernos dentro de parámetros de seguridad. Queremos tener todo más o menos planeado, que para cada movimiento que hagamos tengamos una respuesta y así, de este modo, sentir que todo depende de nosotros. Y en este contexto seguro estoy que muchos de nosotros jamás nos atreveríamos a realizar alguna actividad que genere riesgos extremos para nuestra vida, como por ejemplo saltar de un avión en paracaídas o saltar desde una montaña o un puente en un cordón elástico, ya que comenzaríamos a analizar qué es lo que se necesitaría para confiar en ese paracaídas o en ese cordón elástico y hacer que estos elementos sean lo suficientemente seguros como para lanzarnos de ese avión, de esa montaña o de ese puente y además creer que llegaremos a tierra sanos y salvos. Para la mayoría de nosotros, la tensión entre el temor y el deseo de disfrutar la adrenalina de la caída libre se resolvería a favor del temor y solo podríamos imaginarnos lo que se sentiría caer libremente con seguridad. Con esto en mente, vayamos a un pasaje de la Biblia que está en Mateo 19:26 que dice lo siguiente: y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cuán importantes son estas palabras de Jesús y qué hermosa promesa, que por supuesto todos los cristianos creemos desde lo más profundo del corazón, y es que para Dios no hay nada imposible. Veamos el contexto donde Jesús les dice estas palabras a sus discípulos y es cuando un joven rico se acerca a él y le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús, en su gran amor y misericordia, le ofreció el salvoconducto para hallar la salvación, que en el caso de este joven era, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. La Biblia dice, el joven se fue triste. Y luego Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí podríamos preguntarnos, pero ¿qué quiso decir Jesús con esto de que un camello podría entrar por el ojo de una aguja? Y ahí vemos a Jesús referenciando cosas naturales y de la realidad para que todo el que lo escuchara lo pudiera entender. Y es así como él se refería a que en Jerusalén había una puerta que por seguridad se abría de noche y un mercader podía pasar junto con su camello. Pero ese mismo camello no podía pasar con sus bultos, los mismos debían quedar fuera de la puerta. Y lo mismo pasaba con el joven rico. Él tenía que dejar los bultos fuera y él se negó a dejarlo fuera de la puerta. Observemos el contexto natural y analicemos el pensamiento de los discípulos, ya que ellos asumían que la gente rica tendría la ventaja de entrar en el reino de Dios. Al fin y al cabo, los ricos podían tener el tiempo y el dinero para dedicarse a estudiar las Escrituras y darle a los pobres. Pero Cristo les cambia el paradigma con el difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y ahí los discípulos quedaron asombrados y se dijeron, pero entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Y la verdad, hermano, es que la conversión de las personas es imposible en el ámbito humano. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y mucho menos justificarnos ante Dios. Pero como para Dios nada es imposible y además Él tiene todo el poder sobre el universo y en su gran amor nos proveyó del sacrificio supremo, Cristo en la cruz, para hacer posible nuestra salvación. Y aquí, hermano, nosotros debemos entender que para aceptar la invitación de Jesús en nuestras vidas hay que tener valentía, ya que este es un paso de fe. Los discípulos dejaron carrera, familia, futuro y todo para seguir a Jesús, y aunque a veces fallaron, Jesús, con paciencia y con amor, los dirigió por el camino. Tristemente, el joven rico no podía ver más allá de la pérdida de sus riquezas. La percepción que sintió en respuesta a la invitación de Jesús la resolvió a favor del temor. Quizás respondió de la misma forma que lo haríamos nosotros con el tema del cordón elástico. Y así, él se alejó del Creador del mundo que le ofrecía más de lo que él jamás hubiera podido perder. Entonces la pregunta es,
¿Qué estás dispuesto a dejar para seguir a Jesús? Y esto sabiendo lo que Él te puede dar. Porque, como ya dijimos, para Él no hay nada imposible y Él es el único que puede entregar gozo, paz, tranquilidad y un sinfín de bendiciones más. Pero, para recibir todas estas cosas, tú ya lo sabes, hermanos, hay que entrar en su divina presencia. Si el joven rico hubiera dejado todo en las manos de Dios, él hubiera tenido una semilla que cosechar, una vida eterna que disfrutar, pero lamentablemente se fue triste. Y la pregunta vuelve a resonar en nuestra mente: ¿a qué nos está invitando Jesús hoy? Hermano, es necesario mirar más allá de lo que Jesús nos está pidiendo y debemos reconocer su poder y su fidelidad para con nosotros. Y así pronto veremos que nuestra valentía crecerá para dar ese salto de fe, sabiendo que Él nos sostendrá firmemente en su mano y notaremos sin temor ni dudas que la salvación y la conversión son milagros de Dios, en quien todas las cosas son posibles. Dios te bendice. Amén. Muchos van buscando su destino y aunque yo estuve perdido, encontré mi lugar secreto.